ejemplo de cómo se van haciendo vínculos entre las diferentes redes de investigación a nivel de estudios latinoamericanos y también de los intereses distintos que tenemos respecto a los cruces entre la literatura y la tecnología. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Voy a intentar compartir pantalla, que me imagino que es algo que ustedes ya están mirando en este momento, ¿correcto? Ujú. Sí, sí, la estamos ¿Sí? viendo. Ok, Sí. ahora, como tenemos algunas cuestiones aquí con audio, yo voy a preguntar y bueno, únicamente para cerciorarnos de que estamos todos estableciendo esta comunicación. La ponencia del día de hoy se deriva del proyecto actual de postdoctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que trata sobre literatura electrónica y transculturalidad, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo estas poéticas transculturales se dan en nuestra literatura electrónica latinoamericana. Ahora, durante la presentación, si hay alguna pregunta o algo no queda claro o es necesario hacer el cambio a inglés para alguna persona que no haya comprendido, por favor, levantar la mano para que podamos todos estar en sintonía. ¿Ok? Entonces, me indican ustedes si todo va bien. Cuando yo comencé a estudiar la literatura electrónica, fue en los años 2011, y yo lo utilicé como objeto de estudio para dar clases de español como segunda lengua y lengua extranjera en la Universidad de Reykjavik, en Islandia. Cuando yo me enfrenté a este tipo de creaciones, para mí parecía como esto que comparto, esta foto del mar, de la niebla, de tonos grisáceos, porque para mí era algo completamente nuevo. Y entonces a mí me interesaba saber cómo yo, número uno, podía leer estos textos, número dos, quiénes leían estos textos, y número tres, en qué contextos era que esta literatura había comenzado a florecer, a emerger, a desarrollarse y evolucionar. Entonces, como ustedes saben, los que han conocido el campo anteriormente, aún estamos en constante evolución porque es un campo bastante nuevo. Y además, lo que quiero subrayar es que la terminología y finalmente la teoría se va dando y muchas veces la literatura electrónica avanza tan rápido que para nosotros es difícil establecer todos estos marcos teóricos para su investigación y para poder hacer nuestros análisis críticos. Entonces, quiero empezar con esta frase de no lo viste porque no sabías cómo mirar y no sabes mirar porque no conoces los nombres. Y eso es completamente válido cuando nos enfrentamos a estas creaciones porque finalmente no hay hoy en día una metodología de lectura establecida. Estamos todos experimentando estas nuevas formas de leer, estas nuevas formas de comprender este tipo de creaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien por allí? Sí. Sí, Ah, sí. Perfecto. Ahora, no podemos entender esta, o quizás no entender, sino finalmente no podemos leer o no podemos conceptualizar esta literatura electrónica sin antes hablar de lo que es la cultura digital. Entonces puse estas pequeñas textos, ¿no? Para contextualizar un poco a nuestros estudiantes de que de la misma forma en la que hablamos de cultura, cultura de forma general, literatura impresa, arte, escultura, pintura, de esta misma manera tenemos que pensar que la literatura electrónica se enmarca dentro de esta gran burbuja, ¿no? Este gran universo que es la cultura digital. Ejemplo de ello es en la conferencia del día de hoy, para poder comprender cómo es que dentro de esta cultura, cito, finalmente todo esto lo voy a compartir para que ustedes lo puedan tener también con las citas directas en inglés. Esto es una traducción. ¿Qué entendemos por cultura? Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la literatura, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otra capacidad y ámbito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Este es el primer término acuñado en el 74, para el cual ya en nuestra discusión podemos intercambiar si nosotros estamos de acuerdo en esta definición de cultura y cómo se hace este enlace con lo digital, pensando en lo digital como este sistema numérico lingüístico a través del cual
hemos realmente experimentado nuevas formas artísticas, pero también se ha vuelto un sinónimo de ciertas tecnologías, como lo pone aquí en 2011 Miller, computadoras binarias digitales electrónicas. Todo esto está discutible porque finalmente estamos dando una conferencia, una charla en un año 2024. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque tenemos que pensar que finalmente la literatura electrónica y la cultura digital evolucionan al mismo tiempo en que van evolucionando las tecnologías y las herramientas digitales necesarias para su elaboración. Ahora, ¿qué es la literatura electrónica? Uno de los estudiosos más reconocidos es Scott Redberg, que es un profesor de la Universidad de Bergen en Noruega. Él define la literatura electrónica en 2009 como un campo de práctica artística, claramente, que son los ejemplos de literatura electrónica que veremos hoy, y un estudio literario en constante evolución, como lo he mencionado yo, pero también hace un llamado a pensar cómo la literatura electrónica puede estar dentro de este sector que son las humanidades digitales. Después subraya que finalmente este tipo de artefactos deben de nacer de manera digital. ¿A qué se refiere con eso? De que deben ser programados en cierto código y además deben ser distinguidos de aquellas literaturas digitalizadas, que me imagino que es algo que también nuestros estudiantes a lo cual se han enfrentado, con lo cual han experimentado para sus investigaciones, de libros, revistas, todas las bases de datos de las bibliotecas. Estos serían ejemplos de literaturas digitalizadas que, en comparación con la literatura electrónica, se han hecho más para redistribuir, analizar y recontextualizar artefactos en diferencia con una cultura impresa. Ahora, en 2019, Redberg reformula su definición y nos dice, bueno, una manera más simple de entender este tipo de literatura es como nuevas formas y géneros de escritura. Y es aquí en donde, en el marco de este festival de poesía, tenemos que pensar cómo estas nuevas formas y géneros de escritura hacen ese enlace o tienen ese enfoque poético en una era en que la cultura digital está en todas partes y nos rodea, ¿ok? Ahora, recientemente, y esto es muy reciente, y de hecho estoy muy, me ha venido muy bien para esta presentación, porque recientemente, discutiendo con otra gran estudiosa de la literatura electrónica, Claudia Kozak, eh, ella presentó esta definición en un congreso hace aproximadamente un mes, y entonces hace esta definición un poco más, digamos, compleja, y un poco más elaborada, pero lo que me gustó mucho y que quería traer para ustedes es el énfasis que ella hace en cómo este alto grado de implicación del lenguaje verbal dentro de la literatura electrónica tiene una función poética. Mm. Ujú. Y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en comprender cómo esta función poética, a través de este lenguaje verbal, se expande hacia diferentes lenguajes. Y en este caso pensemos en que para nosotros originalmente decíamos lenguaje lingüístico, ¿no? Pero Mm. ahora también vamos a pensar en cómo tenemos estos lenguajes de programación y cómo esto hace un enlace para hacer estas creaciones y cómo finalmente nosotros vamos a poder hacer interacción con estas obras, construir el sentido de estas obras y finalmente establecer un juicio de lectura, ¿ok? Ahora, para aquellos que humanidades digitales, el día de hoy, bueno, dijeron, bueno, quizás lo he escuchado, seré yo o no seré un humanista digital, quise compartir esta esfera propuesta por Patrick Sall en 2015. No sé si se puede observar muy bien, pero Sí, finalmente, al pensar en humanidades, esa es una esfera muy citada, la podrán encontrar en muchos sitios. Al final, al pensar en humanidades digitales, muchas veces decimos, bueno, ¿dónde ponemos la historia, la lingüística, la filosofía? Y en nuestro caso, la literatura. ¿Y cómo es que podemos hacer este enlace con humanidades digitales y, en este caso, literatura digital? Yo puse aquí unas pequeñas flechas en lo que es esto de estudios literarios y finalmente cómo esta computación, esta creatividad computacional a nivel literario se fue acercando y contaminando en esta parte de estudios literarios para formar parte de esta gran esfera que son las humanidades digitales. Si hay preguntas también de esto, por favor, pueden interrumpirme, mm, porque esta parte es muy importante, ¿no? Recuerden que hoy en día decimos literatura electrónica digital, pero antes se llamó ciberliteratura,
hiperliteratura, cibertexto, y todo eso va evolucionando en funcionalidad de todos los prefijos que se utilizan, y esos prefijos tienen una conexión directa, un vínculo directo con las tecnologías. Ajá. Entonces pensemos, herramientas tecnológicas, expresión artística, y qué va saliendo de todo eso, ¿ok? Para hacer un poco de contexto, siempre que pensamos en esos precursores, tenemos que entender que los primeros estudios en el campo se hicieron principalmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, uno de los primeros, o lo que se considera los poemas pioneros, fue una carta de amor, un generador de cartas de amor llamado MUC, Love Letter Generator. Entonces, esto lo hicieron con una computadora enorme en la Universidad de Manchester, que ahora pensamos en nuestras computadoras que entre más pequeñas mejor, pero pensemos que en ese entonces eran grandes monstruos, ¿no? Como pequeños refrigeradores que estaban ahí tratando de producir cosas. Y esto, vamos a intentar salir. Me dicen, por favor, si pueden mirarlo, porque no sé si al momento de compartir pantalla vamos a poder hacerlo. ¿Lo pueden mirar? No. Estoy ahora, salí de la pantalla de PowerPoint y ahora estoy en una página de internet. ¿Lo pueden mirar? Sí, sí lo vemos Ahora en tu sí. pantalla, pero sí, sí, ya Perfecto. se ve, ya la podemos ver. Sí, es un poco complicado porque, claro, como yo voy en la presentación y ahora estamos viendo el PDF, pero aunque sea pequeñito lo podemos ver, ¿no? Entonces, son estas pequeñas generación de cartas de amor, y finalmente este es un ejemplo de poesía generativa, ajá, que hace Wow. Strachey 52, bueno, a ver, circa 52, 53, y que después un artista y estudioso también de literatura electrónica, Nick Monfort, que está precisamente en MIT en Estados Unidos, hace una reescritura, hace una remediación, hace una reinterpretación a nivel código utilizando Python 2.3. Sí, sí lo podemos ver, ¿verdad? Es que Sí, sí. estamos riendo de la generación de cartas. Perfecto, perfecto. Y esta cuestión es muy interesante porque vemos cómo estos géneros o géneros pioneros que se habían considerado hacen esta reescritura hoy en día con nuevos programas de nuevos lenguajes de programación, ¿ok? Y además tiene este efecto, ¿no? Que es un nonsense ahí, una mezcla, entonces lo dejo por ahí para después lo puedan hacer sus propias lecturas. Ahora, vamos a volver un poco a esta presentación. A nivel Latinoamérica, estamos aún en estas investigaciones y se considera que quizás las primeras piezas precursorias de literatura electrónica fueron en el Uruguay en el 65, como podemos notar, casi 12 años después, en Argentina en el 66, en Brasil, que es muy importante recordar aquí, que Brasil tiene una historia amplísima de poesía concreta para aquellos estudiosos también, de poesías visuales. Y en México estamos hablando del 72 con Poelectrones de Jesús Arellano. Todo esto para decir que antes de tener estas literaturas digitales, teníamos ya otras experimentaciones con otro tipo de tecnologías. Tecnologías no necesariamente digitales y electrónicas, porque recordemos que el libro en sí es tecnología, ¿cierto? Y entonces teníamos todas estas nuevas formas de experimentar con poesía a un nivel impreso, pero cómo este poder de esa poesía visual, cómo ese movimiento, aunque fuese estático, tenía finalmente el objetivo de ser un movimiento visual, una estética visual, una retórica visual, que finalmente no necesariamente tenía que tener todas estas tecnologías a las que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay más allá de la pantalla? Es no posible entender la literatura electrónica sin pensar que, por ejemplo, en mi caso, cuando comencé mis estudios, todo era en esta visualización del código. El estudioso Philippe Boots, que es un estudioso francés, propuso llamar a esto transitoire observable. ¿Qué pasa? Que tenemos que pensar que hay un text auteur, que es este código, que hoy en día puse yo aquí unos ejemplos, HTML, 1, 2, 3, 4, 5, C++, JavaScript, y esto va a ser nuestro text auteur, ¿no? Este autor que está detrás de la pantalla, gracias al cual vamos a poder tener este text à voir, que es esta visualización.
Ujú. Entonces, aquí también es muy importante para aquellos interesados en hacer estudios e investigaciones posteriores, entender que el campo puede entenderse desde estas dos perspectivas y no es posible estudiarlo sin tener conocimiento de estas dos perspectivas. Ahora, no estoy diciendo que hay que saber código para poder hacer crítica de literatura electrónica, simplemente estoy diciendo que hay que estar conscientes de que existe este motor que está más allá de la pantalla, sin el cual esta visualización y todos nuestros análisis literarios, retóricos, poéticos, estéticos, no serían posibles. Una de las cosas más interesantes actualmente es el hecho de que se pueden hacer estudios de literatura comparada a un nivel de estudios de código y estudios literarios o poéticos. Y eso ha sido súper interesante porque finalmente puedes tener estas dos visiones, ¿no? Una lectura en código, una lectura finalmente literaria, poética en pantalla y hacer ejemplos de cómo podemos entender estas obras desde estas dos perspectivas. Si hay por ahí aspectos de código, ya podemos comentar en las preguntas. Ujú. Ahora, ¿cuáles son estas características? O sea, ha habido muchas marcos teóricos, pero bueno, yo quería compartir esta propuesta de Szymanowski, que noten que es de 2010, pero sigue siendo muy útil, por la idea que él tiene de literatura digital y cómo juega con esta idea de, bueno, digital, números, ¿no? 0101000001. Al final, digital en el sentido de mis dígitos, ¿no? Mis dedos, con ellos puedo hacer cosas. Y por eso puse esta pequeña manita para que la puedan ver ahí. Y finalmente, porque necesitamos nuestras manos y necesitamos estos dígitos también para hacer esta parte de interacción con las obras y manipulación con las obras. Szymanowski propone seis rubros, seis características, que son la conectividad, bueno, nos queda claro, recuerden siempre, 2010, ¿ah? Conectividad, bueno, sí, claro, para leer literatura electrónica necesito estar conectado a Internet, ¿no? Recordemos también que antes la literatura electrónica se distribuía a partir de CD-ROOMs, entonces también por ahí tenemos algunas cosas. ¿Cómo hacer esta conexión? Ok, a nivel código también. Interactividad. Para aquellos que han estado ya, no sé, navegando por algunas antologías, por algunas cosas, han visto que la interactividad es muy importante para construir el sentido de las obras. ¿A qué me refiero con eso? Que yo estoy explorando una obra y como lo veremos más adelante, tengo que dar clic aquí, tengo que hacer zoom, tengo que cambiar de página, tengo que quizás un personaje requiere que yo haga algún escrito, ¿no? Que yo proporcione algún texto para alimentar algún poema o alguna narrativa. A eso me refiero con interactividad, que ahí también añadiríamos a Szymanowski la parte de manipulación, porque hay muchas obras que únicamente puedes interactuar, pero que no puedes alterar su contenido, sino simplemente navegas. Y cuando tú manipulas una obra, es decir, interactúas y al mismo tiempo haces el ejercicio de manipulación, tú puedes añadir otros sentidos a la obra y tú puedes añadir contenido y en este caso otras textualidades se activan en la misma obra. Multimedia, que me imagino que están ustedes relacionados con ello, es todo este tipo de campos semióticos, ¿no? El audio, las imágenes, los videos, que ahora ya puede sonar un poco viejo, pero antes era como muy importante pensar entonces en cómo estos medios hacían un ejemplo de multilenguaje, de multisensorial, de multi-interpretaciones a un nivel literario y poético. La parte no lineal, que también antes se decía, bueno, finalmente, si pensamos en Julio Cortázar, por ejemplo, con esta rayuela, ya había una lectura no lineal, pero ¿qué pasa cuando tenemos esta lectura no lineal y se enlaza o se produce a través de hipervínculos? ¿Qué tipo de figuras poéticas y retóricas y estéticas se crean? Ajá. Esto también lo vamos a poder discutir. Y después viene algo muy importante, que es esta parte 5, la parte performática. Llegó un punto en la literatura electrónica en la que dijeron, bueno, quizás el ordenador ya no es suficiente. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Que quizás las obras no necesariamente tengan que leerse, consumirse, observarse, experimentarse en una computadora, sino que finalmente también podemos hacer obras en las que el cuerpo tenga una presencia en la creación de estos aspectos literarios. Y entonces empezaron a hacer pequeñas cámaras de inmersión, ¿no?
en la que no únicamente estabas tú dando clic, sino que también con tu cuerpo podías formar el texto, alterar el texto, y también obras que fueron mutando, que pasaron de ser a impresas en poesía visual, y después teníamos obras que eran como para hacer un consumo digital en tu ordenador, y después esa misma obra que había tenido esta evolución podía tener un efecto performático en el que el artista también la presentaba. Entonces también ahí es muy importante pensar en eso. Y finalmente el número 6, que es esta parte de transformar, porque debemos recordar, como dije anteriormente y al principio, es una práctica artística y unos estudios literarios en constante evolución. Entonces también esta parte de todo el tiempo están mutando, todo el tiempo se están transformando, ¿ok? Ahora, vamos a pasar, bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Porque eso es muy importante. Pregunta. ¿Alguien dijo, bueno, no sé, por favor, hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Quieren que regrese a algún punto antes de pasar a cosas más específicas y ver los ejemplos de obras? No, yo creo que podemos continuar. ¿Seguros? Sí, Aquí, ninguna. aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Ok, perfecto. Lo que pasa es que para no compartir la pantalla, ¿no? Aquí también estoy yo. Lo que pasa es que se divide mucho la pantalla cuando compartimos en muchas. Si hay Ok, alguna duda, perfecto. tenemos estudiantes que están estudiando, bueno, tenemos un minor, ¿no? En Digital Humanities y Español en la universidad, entonces los estudiantes trabajan mucho con archivos sobre todo, pero creo que ahí vamos, ahí vamos. Ok, perfecto. Gracias. Ahora, estas poéticas transculturales, ¿cómo llegué a ellas? Em, no sé si, bueno, si no ahora lo vemos, no está en la presentación, pero ahora, si alguien no conoce los archivos, ahora que menciona Andrea, en donde están las obras de literatura electrónica latinoamericana, podemos también navegarlos ahora con tranquilidad. Y entonces, ¿qué es lo que comenzó a suceder? Nos empezamos a dar cuenta que quizás era o no, no sé, está toda esta discusión, un poco riesgoso hablar de una literatura electrónica latinoamericana cuando las obras comenzaban a generar un discurso transcultural. ¿A qué nos referimos a esto? Nos referimos a que muchas veces las obras, por ejemplo, pueden ser producto de colaboración entre un artista argentino, un artista mexicano, que el artista mexicano vive en Florida, por ejemplo, el artista argentino vive en Berlín, y al final hacen una obra en la que los discursos culturales se empiezan a entrelazar y pueden hablar, por ejemplo, de una cosa completamente distinta, como es las protestas feministas en Chile. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de obras y cómo catalogarlas si es que algunas personas están en contra de la categorización y categorización, perdón? Entonces, ¿cómo se dice eso? Catalogar, Categorización. categorización. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a analizar estos discursos y decimos, ok, la iliteratura finalmente está desafiando estas nociones tradicionales de iliteraturas pioneras monolingües, porque las literaturas pioneras electrónicas finalmente eran en un grado bastante alto anglófonas. Y hay una fuerte escuela francesa en los, vamos a decir, aproximadamente en los años 90, principios de los 2000. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas literaturas que finalmente fueron evolucionando en nuestros, si queremos llamarlo, nuestro sur global, pero también no olvidar que hay otros sur globales, como es todo África, como es, por ejemplo, la India? ¿Qué pasa con todo ese tipo de literatura? Entonces, empecé a estudiar cómo esta transculturalidad podía ser, si no localizada, estudiada en estas obras, que me imagino que también en esta clase, ahora veremos al hablar con los estudiantes, hay gente que viene de diferentes contextos lingüísticos y geográficos, y puedo ya decir que el bilingüismo está presente en esta audiencia que tengo hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que tenemos que considerar, y pongo nuevamente aquí audiencias, es la importancia. No solo se encuentran estas realidades, ¿no?, externas a los textos o en los textos mismos a nivel de discursos transculturales, sino también en las audiencias que las están leyendo, porque finalmente son ellas quienes están dando sentido según esos regímenes
de valor, de referencia, de lectura, de cultura que ellos tienen en sus diferentes contextos culturales. Ajá. Y esto crea territorios transculturales en las obras y, si nos permitimos, podemos decir que crea territorios transculturales poéticos en las obras, que en este caso es, para mí es importante analizar. Ajá. Y bueno, hago una última cita. Al hablar de transculturalidad, pensamos en un tipo de autor y en un tipo de producción creativa, es decir, aquellos escritores que no pertenecen a un lugar ni a una cultura y tampoco tienen por qué pertenecer, ¿no? Y normalmente ni siquiera a una lengua, y cuyas obras creativas transfronterizas se ocupan de un diálogo entre culturas. Ahí sí quiero que haya discusión porque creo que es de las audiencias que regularmente tengo, en la que estoy segura nuevamente que existe el bilingüismo, si no es que también hay gente que es trilingüe. Entonces lo veremos, ¿ok? Ahora, para hacer esto, pues hay que experimentar. Como en toda investigación, tenemos que experimentar. Elegí un corpus pequeño para hacer la presentación del día de hoy, pero también para que tuviéramos un poco de discusión al respecto. Son 3 obras. La primera se llama The Bug, ¿no? Que es hecha por Milton Laufer y Nick Monfort. Milton Laufer argentino, Nick Monfort estadounidense, que es el mismo creador de las letras de amor, de las generadoras letras de amor. Esta obra está hecha en español, inglés y alemán. Después la segunda obra es una obra brasileña, Oneirografía, de Andrea Cátropa y Felipe Mariani, que está en portugués, español e inglés. Aquí también vamos a subrayar mucho la importancia de la traducción para la difusión y la divulgación de obras de literatura electrónica, no necesariamente latinoamericana, ¿no? Sino a nivel general. Y finalmente, el poema que cruzó el Atlántico, el Winnipeg, de María Mencía y Alexandre Dupois, que es una obra también en la cual la traducción está muy presente y está hecha en inglés, español y francés. Entonces, para The Bug. The Bug, y vamos a salir aquí antes de hacer todo el análisis. ¿Me dicen si salimos también por allá? Un momento. Ahí estamos. Ya. Aunque se vea pequeñito, lamentamos esto, pero bueno, ya Sí. ustedes tendrán el PDF para explorar. No, The sí, Bug. Sí, ya lo tenemos grande, en, en el proyector. Lo estamos Hola, viendo. hola. Ok. Sí. Entonces, The Bug es un poema digital, ¿no? Ellos dicen, bueno, esto es un poema digital trilingüe que está basado en 3 textos. Uno de ellos es una película que se llama La Mosca, dirigida por Kurt Newman en el 58. Otro es la famosa Metamorfosis de Franz Kafka de 1915. Y otro es el cuento Ashiolo de Julio Cortázar del 64. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Milton y Nick? Vuelvo nuevamente a The Book para explorarlo. Lo que hicieron es poner pequeños pasajes de estas 3 obras. No sé si tengamos sonido, querida Andrea. Espérame. ah, Es, no, pero pues, sí, no está bien. ahí está. Es simplemente una distorsión, pero usted tiene que oír como un poco de una musiquilla por ahí distorsionada. No sé si la pueden escuchar. Sí, sí, la escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los dejo observar un poco de Bug. Ya paramos el sonido. Ya voy. ¿Cuáles son los 3 poemas que están ahí? En Los dejo observar un poco y escuchar un poco para que después hagamos el análisis. Tenemos una pregunta, que ¿cuáles son los 3 poemas que están Los 3 inmersos los 3 textos que están inmersos en The Bug? Era Axolotl. Ahora vuelvo. Entonces vamos a parar un poco esto. Vamos a parar de Bug y ahora salimos. Entonces, Ah, los 3 textos que están ahí son La Mosca, The Fly, ¿no? Que finalmente está basado en el script de la película, que es del 58. Y el guión, bueno, también hay que citar aquí, ya está viendo la pantalla, ¿cierto? Estamos ya en la pantalla de la presentación de PowerPoint. sí, estamos. Ok, y finalmente esto es un guión, ¿no? Por Clavel, y además también ahí se hace un poco más complejo
porque el guión está basado en una historia corta. Entonces, no sé si aparezca por ahí. Ya, sí, George Langeland. Entonces, también aquí podemos ver cómo todos estos metadatos, ¿no? Todas estas intertextualidades para decir, ok, vamos a tomar pequeños fragmentos de la mosca de la película, pero también hacer la investigación y ver de cómo llega o cómo se crea la mosca a partir de un guión, después a partir de una pequeña historia corta, estas inspiraciones. Ahora, todo esto, cuando ustedes navegan por la obra, claramente, bueno, dices, ok, ¿dónde está o cuál es la fuente? Para ello, esto lo encontré y se puede encontrar en las páginas de ambos autores, porque finalmente han compartido esta información, han compartido este código de la obra para que pudiésemos ver nosotros dónde y cuáles fueron las fuentes de inspiración o los 3 textos bases a través de los cuales se alimenta este poema de Glitch, ¿no? La metamorfosis, obviamente, es el principio del cuento, que ustedes ya lo encontrarán un poquito con más tiempo, y de Asholot es un pasaje más intermedio. Entonces, después, como ellos nunca dicen, ¿no? Esto es un glitch, pero bueno, claramente ya cuando tienes un poco de bagaje y de lectura sobre las poéticas del glitch, podría ser un ejemplo de poética del glitch. Y para probarlo, no sé si notaron que la obra bueno, se distorsiona, ¿no? Hay, como dice aquí Jones, ¿no? Estos deslices, estas interrupciones, este error, y ya nos dirá también Andrea, que es estudiosa de glitch, este error que es un error estético, pero que también es un error que crea nuevos contenidos y que también es un error que tiene un objetivo, que en este caso es un objetivo poético y estético, ¿ok? Estos espacios híbridos que hay en estas poéticas glitchadas, pero además de eso, no sé si los estudiantes notaron que los autores están jugando con este título, ¿no? The Bug, ¿no? Entonces es una temática que se representa en estos 3 textos, porque en la primera, bueno, es un hombre que se mete un transformador y se convierte en mosca, ¿no? En la segunda es alguien que despierta convertido en un bicho que aún hoy en día no sabemos qué fue, ¿no? Si cucarachas, y sí, algún insecto, porque finalmente también es una traducción del alemán. Otro se decía que era un escarabajo, ¿no? Y lo otro que es esta parte en la que Cortázar se ve reflejado en un acuario y se convierte, o la voz narrativa, mejor dicho, se convierte o ve el reflejo de un axolotl. Entonces, esta parte es interesante pensar. Estoy segura que a varios de nosotros nos ha pasado que estamos navegando por una página y de repente nos encontramos con este error 404, ¿no? Y tú, ok, ¿qué está sucediendo, no? O que finalmente hacemos conexiones y sentimos que la página no está funcionando, ¿no? Entonces, están jugando con esta idea de lo bogueado, ¿no? Estos gusanos informáticos que están finalmente haciendo otro tipo de creaciones para producir reacciones en los lectores. Entonces, como argumento aquí es que The Bug es un ejemplo de cómo este Glitch Poetics genera una metamorfosis literaria. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla de todas estas historias y finalmente de diferentes tiempos narrativos, de diferentes escenarios, de diferentes personajes y también de diferentes representaciones de estos bugs, ¿no? De estos insectos, o en este caso, bueno, ya ustedes dirán, porque finalmente bug es muy amplio también, ¿no? Y en el contexto digital, bueno, a través de la poética de glitch, y cómo la transculturalidad finalmente se puede explorar a través de de toda esta mezcla, de todos estos intercambios, porque ellos no necesariamente pensaron en The Bug como un objeto transcultural, sino que es la misma poética del código, la misma poética glitchada, lo que dio origen a que todas estas lenguas se mezclaran, porque como ustedes pueden ver, es difícil la lectura, ¿no? O sea, no es coherente al momento de leerlo, y cuando está además la música y todo esto, ¿no? Entonces, son aspectos que estamos estudiando. Ahora, la siguiente obra, Oneirografía, los aspectos transculturales que se dan aquí, para Catropa y Mariani, esta obra nace en portugués, y mira, bueno, la voy a presentar y ahora vamos a navegar. Es pesada, entonces me cuentan por ahí si pueden verla, porque está hecha en Unity, entonces hay que tener un poco de paciencia. ¿Qué sucede con esta obra? Que Andrea sueña que va a Praga, una ciudad que ella no ha ido nunca,
Y entonces lo que hace es hacer una recreación, una reconstrucción del imaginario de este sueño que ella tuvo, de ir a Praga, pero con el reto de hacer esta representación en un espacio digital. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar para poder ir siguiendo la conversación. Me dicen si ya están viendo. Ya la estamos viendo. Sí, perfecto. Esto hay que tener un poco de paciencia, al menos los que estamos en Safari. No sé si ustedes estén saliendo con otra cosa, quizás un poco mejor, Sí. porque es un poco pesada. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta obra? Que hace una representación de este sueño, pero aquí hay algo importante, que toda la alimentación de las imágenes de Praga las utiliza con un buscador. Al momento de poner Praga, el buscador le da imágenes, ¿no? Imágenes de esta ciudad, y lo que hace es tomar esta inspiración para poder hacer la creación de la obra. Ahora veremos. Entonces, como podemos ver aquí, tú puedes navegarla en portugués, en español o en inglés. Originalmente fue en portugués y vamos a entrar en la parte de español. Ujú. Sí, ¿Listo? ¿Están ya ahí? Ya. ya estamos en la parte de cuéntanos algo sobre tus sueños. Y aquí la Ok, traduce profesora tu sueño en Barrero está palabras. poniendo. Ajá. Ajá, Por ejemplo, aquí pueden ver un error. Eso, aquí tenemos palabras y imágenes, pero es por esto, y a esto voy. ¿Qué pasa con las obras de literatura electrónica? Que para ello, para las traducciones, necesitamos tener financiamiento. Ujú. ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero que mi obra sea leída en más de un sitio, ¿no? ¿Qué pasa cuando no puedo esperar a tener financiamiento para tener un traductor y para tener el tiempo? Entonces, lo que hizo Andrea fue hacer la traducción ella misma. Hizo la traducción ella misma a través de la utilización de herramientas de traducción automática. Entonces, hay algunas cosas que aún están por, digamos, para hacerse una lectura, pero que finalmente su objetivo fue que su obra alcanzara otros contextos. Ya después ustedes con más tiempo, si quieren, quizás Andrea pueda navegar para que yo vuelva a la presentación Sí, y ustedes puedan en la otra pantalla tener la navegación. Ujú. estamos ya en la parte de el sueño. La profesora Barrero puso 3 frases que fueron, Exacto. acá la tenemos a la profesora Barrero. Ah, Tengo el muchísimas gracias. video donde está mi abuela. Entonces, sí, sí, o sea, ahí podemos poner 3 pequeñas frases, lo que nosotros queramos, ¿no? Y entonces Ajá, después llega un punto, yo voy a hablar, pero ustedes naveguen tranquilamente. Llega un ajá, punto en el que tienes que elegir entre sueño o pesadilla, Sí. sí, y eso cambia completamente el recorrido de la obra. Ujú. Entonces, llega este punto también en el que cuando estás navegando por ahí, paseándote por esta como una cuestión así, un planeta desértico, bueno, eh, originalmente tendría que ser también, tendríamos que tener un poco de inmersión, ¿no? En este caso, bueno, ya ustedes lo están navegando ahí me imagino, esperen, es que pasó ajá. algo por aquí. Sí, Oh, tenemos oh, imágenes. ¿está bien? Sí. Entonces, a ver, la pantalla ¿están ya en pantalla grande nuevamente? Sí. Sí, Ok, entonces, cuando llegas, bueno, cuando yo estaba navegando buscando estos aspectos transculturales, me di cuenta que aunque Andrea Cátropa y Felipe Mariani lo llamaban narrativa digital interactiva, había otros géneros de la literatura inmersos en la misma obra, ¿no? En este caso, teníamos estos poéticas combinatorias. ¿A qué me refiero con poéticas combinatorias? Como lo muestro aquí, esta pequeña televisión, lo que ellos hicieron fue alimentar su código con poemas digitales combinatorios que tuvieran diferentes variables en las cuales la temática fuera los sueños en diferentes mitologías. Puse únicamente 3 ejemplos, pero hay varias cosas por ahí. En la mitología azteca hay dioses aztecas de los sueños, dioses griegos de los sueños, dioses hindús de los sueños. Entonces a este oráculo tú podías como preguntarle cosas, oprimir ciertos botones y se generaban estos poemas combinatorios, y eso daba lugar a que tú, digamos, tuvieras un metasueño dentro del sueño y tuvieras estos referentes culturales distintos. Ajá. Y eso es un ejemplo de poética combinatoria que finalmente, definido por Redberg, es cómo accedes a estos datos
y cómo los presentas y luego a través de procesos algorítmicos puedes modificarlos o sustituirlos, como lo vimos con este poema de las cartas de amor. ¿Recuerdan? Que las cosas van cambiando y finalmente pueden tener lógica o no. Entonces, lo que estoy explorando aquí es cómo estos aspectos transculturales crean poéticas combinatorias, transculturales ya, porque están inmersos dentro de esta narrativa digital trilingüe. Y también se hace cada vez más complejo porque claramente estamos hablando de que esta poética combinatoria puedes explorarla en portugués, español e inglés. Ahora un comentario aquí para los autores también podría ser que hubiese sido súper interesante que también los mismos poemas se mezclaran como en The Bug, ¿no? Que en la pequeña televisión estos poemas pudiesen aparecer en los tres idiomas, porque aparecen en un único idioma dependiendo el lenguaje que tú elijas para navegación, ¿ok? Correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están navegando todavía? Yo no puedo hacerlo porque, pero me imagino que están por ahí navegando y ya tendrán ustedes tiempo. Al final entras, hay un ojo también que es como un pequeño iris en el cual puedes ver todas las palabras y también hacer un poema a través de la navegación y la interacción con las palabras. Después hay un pequeño girasol también por ahí y al final hay, tú puedes crear como diferentes postales y las tres palabras que pusiste al principio, digamos que cobran sentido en la parte final cuando terminas la navegación. Pero bueno, eso ya lo pueden ustedes hacer después si es de su interés. Y para finalizar, tenemos un poema que a mí me gusta muchísimo porque creo que es aquí, se logran varias cosas. El poema se llama The Winnipeg, el poema que cruzó el Atlántico, creado por María Mencía, que es una mujer artista y académica que tiene una gran trayectoria en la literatura digital, también a nivel de estudios de género, mujer pionera en creaciones de literatura digital a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel internacional. ¿Y qué es lo que sucede con este poema? También se define como un poema digital trilingüe. También tenemos la opción de navegarlo en las tres lenguas, inglés, español y francés. Quizás ustedes puedan comenzar un poco también por ahí para que yo Sí, pueda seguir hablando. sí, Entonces, María hace un viaje a Chile para visitar la memoria histórica chilena, un museo, y cae en cuenta que en el Winnipeg, que es un barco que zarpó de un campo de concentración en Francia hacia Valparaíso, iba su abuelo y su tío en este barco, que es un barco, bueno, ya después lo verán, una de esas acciones de exilio, que además de esto fue, ¿cómo decirlo? Todo esto fue planeado o Pablo Neruda jugó un papel muy importante en ayudar a estos exiliados españoles a llegar a Chile. Entonces, ¿ya está navegando la obra? No, No, no se puede, no podemos abrirla, tenemos un glitch. Oh, Dios. Oh, ¿en serio? Sí. Oh, bravo. Bueno, ya ven que entonces lo que les cuento es algunas cosas son verdad. Yo estoy Ah, navegando, no ahí sé si está, puedan verlo en perfecto. mi pantalla. Sí lo vemos en tu pantalla. Ahora, por ejemplo, lo que ha pasado con ustedes es esto, ¿no? Que muchas veces en ciertos navegadores hay que instalar cosas y todo esto, pero bueno, quizás es esta poética que se está creando en esta presentación para que haya glitch también por ahí. Entonces, como les decía, tenemos la presentación del poema, ustedes pueden hacer la navegación en inglés, castellano, en francés. Me voy a ir directamente a la parte a ver, si no les voy a mostrar, a la parte del poema. Yup. Me avisan si se puede mirar o no, si no ahora podemos hacer Sí, otro lo tipo de estamos cosas, viendo en porque tu es muy bonito. pantalla. Lo vemos en tu Lo pantalla. están Está viendo muy en mi bien. pantalla. Sí. Ok. Entonces, esta línea que vemos son todos estos pasajeros que iban en el Winnipeg, que a mí se Ah, me hace también una resolución estética y poética muy bella, porque es esta oh, línea que sale de Francia, que llega a Valparaíso, son todos estos pasajeros, que aparte todos estos hechos, pues son finalmente históricos. Digo, las personas existieron, ¿no? Hay toda una investigación detrás, que después ustedes la pueden ver en la página de María. Y después, dependiendo tu ordenador, bueno, puedes hacer zoom y el zoom te lleva a navegar en este Atlántico. No sé si lo puedan ver.
Sí. Sí, Ok, ¿saben? Si me permiten, yo creo que lo vamos a tomar mejor desde una colección para poner un video y dar una idea más clara. A ver, permítanme. Vamos a hacer eso, porque si no, siento que como también es pesado, no vamos a poder... hmm, un segundo, ¿eh? Ah, para que puedan verlo, porque si no, siento que nos va a causar problemas. Es aquí cuando las colecciones son buenas, porque bueno, vas a la colección y la gente que hizo la curaduría hizo un video de la obra. Entonces, si estás dando una charla en la Universidad del Norte de Florida, bueno, pues vas a la colección y es más fácil, ¿no? Para que ustedes puedan tener. Entonces, aquí vamos aquí, me avisan para que tengan una idea. Ajá. Y aquí voy a poner el video. Por favor, me dicen si lo pueden ver, porque es muy importante tener esta... ¿Lo pueden ver ahí? sí, Ya es un video, o sea, eso ya es un video, ya no va a pasar nada. Aquí es lo que les decía de Neruda, que finalmente hace del propio barco un poema, ¿no? Que los críticos pueden borrar mi poesía, pero este poema que yo recuerdo hoy no lo podrá borrar nadie, ¿no? Y hay una figura ahí muy bonita, retórica, que estás... ¿Lo pueden ver, verdad, Andrea? Sí. sí, sí, lo estamos viendo. Que estás, perfecto, que estás con el mouse, ¿no? Tratando de borrar estas líneas y al final pues es esa la idea, ¿no? De que no vamos a poder borrar este poema. Después voy a adelantar un poco el video para tener tiempo para la discusión. Lo que yo intentaba hacer era esto, que tú entras en el Océano Atlántico y das zoom, y entonces este Océano Atlántico está alimentado de todas estas memorias, que son anécdotas, pasajes, textos, líneas, que la gente ha puesto en la página de María para poder alimentar el poema. Entonces, también ha servido como una especie de escritura colaborativa a muchos niveles, ¿no? Desde la creación del propio poema entre Mencía y Dupuis, ¿no? Alexandre, y también a un nivel entre que la gente que participa y decide compartir sus historias, digamos que se encuentra poéticamente en este océano letrado, móvil, ¿no? Y también ha servido, y eso puedo también decirlo, para que gente se reencuentre, ¿no? Diga, ok, mi abuelo, mi tatarabuelo fue exiliado y entonces cuando leía el poema, y María ha recibido correos, ¿no? Diciendo, bueno, tu poema me ha ayudado a encontrar a mi prima Andrea, ¿no? Que ahora es chilena, ¿no? Entonces, también es aquí subrayar mucho que las obras de literatura electrónica, algunas pueden ser muy poéticas, muy estéticas, algunas pueden ser, digamos, piezas realmente magníficas, ¿no? De literatura a un nivel literario, bueno, así, y otras tienen un impacto social, y eso también es muy importante al momento de pensar quién lee este tipo de literatura y cuáles son los impactos que tiene ese tipo de literatura, por ejemplo, para formar ciudadanía, para hacernos conscientes de ciertas cosas de cambio climático. Hay obras que se refieren a eso. En este caso, ¿no? Una obra de literatura electrónica que da voz a estas memorias históricas chilenas, a estos pasajes de exilio, de revoluciones en diferentes países. Entonces, también pensar cómo todos estos discursos culturales en las obras tienen objetivos distintos. Ahí pueden observar, ¿no? Va por personajes y van contando diferentes cosas. Ahora, ¿cuál podría ser el interés para un público bilingüe o trilingüe como es esto? Y de hecho se está ya manejando una nueva versión en portugués de este propio poema. Es que finalmente lo puedes utilizar, pues eso, ¿no? Para aprender lenguas. Si quieres, puedes hacer un ejercicio también de incluir tu propia anécdota en alguna, no sé, si estás leyendo Isabel Allende, que escribió también un libro sobre el Winnipeg que se llama Largo pétalo de mar, tomas un fragmento y lo pones ahí. Tú mismo puedes traducirlo en los tres idiomas utilizando traducciones automáticas y alimentar el poema. Entonces, también pensar en todos estos diferentes formas, ¿no? De expandir estas literaturas y de experimentar con estos lenguajes, ¿ok? Voy a volver a la presentación para ir cerrando.
Voy a quitar esto, pero ya ustedes ya lo pueden navegar después. Y entonces, aquí lo que yo estoy investigando es cómo el océano se convierte en este territorio que adapta múltiples formas, ¿no? Para mí es claramente una zona de traducción bastante compleja y de la cual también se pueden sacar bastantes investigaciones y también conclusiones. Y también es un espacio de mediación cultural, porque finalmente depende quién escriba el texto, depende la visión, y volvemos a estas cuestiones de transculturalidad, depende la visión que tenga desde su contexto del cual esté escribiendo, desde ese lugar de enunciación. Para aquellos estudiosos del yo poético y todas estas cosas, se ven representadas ahí. Y también pensaba que puede ser un ejemplo de una nueva poética del desplazamiento entendido como esta migración poética finalmente de estos personajes, o en este caso de personas que realmente han existido, y este desplazamiento a través, citando a Simanovsky, de esta interactividad y esta manipulación y cómo tú te vas desplazando por el poema mismo. La creación también de una memoria performativa, porque finalmente las memorias, al momento de que tú interactúas con ellas, estás creando se están activando, ¿cierto? Eso también es muy interesante porque esto crea diferentes tropos poéticos, como el que vimos de la memoria no la podrá borrar nadie, pero imaginen eso inmerso en este océano Atlántico. Ya ustedes continúan. Mm. Y otra cosa importante es que se puede pensar en este proceso de traducción a un nivel translingüístico, ¿no? ¿Qué está pasando con estas lenguas? A un nivel, volviendo nuevamente, a un nivel de código. ¿Cómo se están dando estas transcodificaciones en el poema? ¿Cómo está jugando el código? Ese que hay detrás de la pantalla de Boots que mencioné anteriormente, ¿qué está pasando en el poema? Ajá, a un nivel transmedial, claramente. Cómo estamos interactuando con estos diferentes medios y creando nuevos objetos. Y bueno, transcreación creo que habla por sí solo, ¿ok? Ujú. Ahora, conclusiones preliminares. ¿Cómo esta expresividad transcultural se da en el espacio literario digital? Bueno, como mencioné, está esta existencia de una nueva generación de escritores, ajá, y esto lo vamos a seguir viendo porque finalmente es esta cuestión nómada, ¿no? De este mundo en el que estamos viviendo, no únicamente física, sino de ideas, de acceso a la información, y también pensar en las tecnologías móviles, hacer un llamado a las tecnologías low-tech que también nos permiten, en muchos casos, a aquellos que no tienen financiamientos para hacer estas obras, les permiten crearlas y crear estas identidades transculturales. Y hay un ejemplo muy, muy importante en la frontera con México y Estados Unidos, es que de los géneros pioneros en la literatura electrónica mexicana se dan precisamente en Tijuana, porque en los años 90, al estar tan cerca de Estados Unidos, había un semillero ahí de creadores que utilizaba herramientas hackeadas o piratas, ¿no? Porque tenían ese acceso. Entonces estamos descubriendo que esas obras pioneras en México finalmente eran producto de ello, ¿no? Esa parte es muy importante, porque recuerden que hacer literatura electrónica es muy caro. ¿Qué pasa cuando no tienes las herramientas? Ajá. Subrayo nuevamente el nomadismo digital y la hibridez que aparecen recurrentemente en las obras, y también esta importancia de la sensibilidad transcultural por parte de los creadores y de nosotros como lectores, porque finalmente, por ejemplo, hoy yo estoy en México, pero hace una semana estaba en otro sitio y estoy dando un curso o una charla en una universidad estadounidense, en un también contexto muy específico, ¿no? Que es el estado de Florida, con estudiantes muy específicos que ahora me contarán ustedes, ¿no? De dónde vienen, qué lenguas hablan. Entonces, esta parte también es muy importante porque debemos de considerar que es el lector el que va a construir el sentido de las obras. Ahora, no sé, y esto lo dejo para ustedes también, aspectos de nostalgia territorial. No sé si estas lecturas ustedes las tuvieron al ver las obras que les presenté, estas identidades rotas, ¿no? ¿A dónde pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Hacia dónde voy? O quizás ya no, quizás ya sean identidades, no sé si conocen estas pequeñas cerámicas japonesas que entre las rompen y después las ponen nuevamente, no recuerdo ahora el arte, ya nos dirá Andrea o Constanza si recuerdan, y que las ponen juntas y que el hecho de volverlas a poner juntas les da más valor por todas estas fisuras, ¿no? Entonces podemos pensar que esas pequeñitas fisuras también pueden ser esos aspectos poéticos de estas obras, ¿no? Que al final vienes de diferentes partes, pero a ponerlo en conjunto le da un valor. Geografías perdidas y bueno, aquí un poco las metamorfosis y sueños para hablar de las obras que mencioné.
como había mencionado también anteriormente, ¿dónde vamos a poner a este yo lírico, ¿no? Hablando de poesía específicamente, ¿cuál va a ser su lugar de enunciación? Si es un yo lírico crítico, es un yo lírico viajero, un yo lírico migrante, ¿no? Que ahora es muy importante en todo lo que hemos visto a nivel de cultura digital, literatura electrónica. ¿Y cómo está esa presencia de las escrituras del yo? ¿Se dieron cuenta que al menos Andrea y María están hablando de una experiencia personal? Ajá. Y en el caso de Milton y Nick, también los textos que eligieron están en primera persona. Entonces también se podrían hacer estudios de cómo este yo, ¿no? Se ve representado. Y finalmente esto va un poco más, el último punto, en el sentido de la traducción. Al pensar en la transculturalidad y sus cruces con, con esta dimensión transcreativa en el proceso de traducción, porque también ha pasado que estos discursos culturales hacen intersecciones entre traductores, autores y lenguajes de programación. Es decir, hay una mediación cultural entre estos tres autores, entre estos tres ejes, ¿no? Para poder finalmente crear estas obras en otros idiomas. Y para concluir, bueno, los referentes transculturales de lectura, como ya lo he dicho varias veces, dependiendo los contextos geográficos en los que se dé. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, finalmente es nuestra labor hacer y crear y proponer herramientas críticas y vocabularios que podrían adoptarse para analizar estos textos literarios transculturales digitales. ¿Y qué pasa cuando estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todo este boom de las inteligencias artificiales? Por ejemplo, pues aquí Sora, ¿no? Esta cosa que te crea y de repente pones lo mismos, imaginen los mismos frases que pusimos para el poema de Andrea, que los pongamos aquí, y sería súper interesante ver qué nos arrojan estas inteligencias artificiales que hoy en día a partir de texto te pueden crear completamente un video y una historia y una narrativa, ¿no? También podemos discutirlo porque me interesa saber también qué opinan los jóvenes. Entonces, y la creación de terminologías. Podemos hablar de un comparativismo transcultural o no, podemos hablar de una poética transcultural del glitch o no, de una poética digital del desplazamiento, y hacia dónde van estas nuevas generaciones de literatura. Recuerden, siempre, siempre, siempre de la mano de las herramientas digitales que finalmente se rigen de los avances tecnológicos. Muchísimas gracias, espero que haya sido claro y espero muchas preguntas y participación de ustedes. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Noelia. Gracias por... Aquí tenemos a los estudiantes. Voy a detener para poder aparecer. Estamos bien. ¿Nos escuchas? Interesantísimo, muchísimas gracias. Abrimos la sala para preguntas y respuestas de los estudiantes. Sí, por favor, si quieren que regrese a algo o algo no quedó claro, por supuesto. por favor. Ujú. Estoy buscando mi cargador, pero vuelvo, estoy aquí. Está muy bien. Está muy bien. Sí, no sé, quizás Andrea quieras discutir un poco, me imagino que tienes una clase bilingüe, ¿cierto? Sí, bueno, no, esta es una clase en español, pero también tenemos una clase de frontera, ¿no? De borders. Yo quisiera hablar acerca de estos estados alterados de conciencia, ¿no? Que causa el glitch, que como la poesía también es un estado alterado de conciencia en cierto punto, ¿no? La poesía siempre nos lleva a estos extremos de el amor pasional o el problema de la memoria o el tratar de concebir la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? La casa. Entonces, cómo el glitch también funciona, ¿no? ¿Recuerdan cuando escuchamos este video y entonces todo el mundo se quedó, o vimos en The Book cómo aparecían y desaparecían las letras como si fuese un mosquito, ¿no? Entonces, quisiera saber qué me puedes decir acerca de esto, de cómo, porque también estas poesías son muy, muy corporales, ¿no? Hay una transmisión también que envuelve a la persona, a la experimentación, a perturbar a la persona. Sí.
Esa sería mi pregunta. Ay, no te escuchamos. Noelia, ¿me escuchas? She's on mute. Estás Hola, hola. Sí, ahí estamos. Ok, entonces, la pregunta sería, ¿cómo estas conciencias, estas conciencias glitchadas, llamadas así, Ajá. dirías? Sí, o cómo el glitch nos lleva a estados alterados de conciencia y cómo se relaciona también con la poesía, ¿no? Ok, estados alterados de conciencia. Yo creo, y ahora tu pregunta me hace pensar. Ah, bueno, por cierto, las preguntas no las tenía, ¿eh? Porque luego dijo, oh, No, bueno, ahora sacará una respuesta. no, Muy no, buena no, pregunta, no. doctora Andrea. Entonces, me pongo a pensar en esto que has dicho. Cómo la alteración de la conciencia, y yo creo que en este caso sí es logrado con los textos que nos han dado ellos, porque finalmente en estas tres historias, estos personajes pierden esta conciencia, ¿cierto? ¿No? Ujú, Entonces, podemos hacer una primera lectura pensando en bueno, ok, estos tres personajes pierden esta conciencia y después despiertan siendo conscientes de que son algo más, porque se han convertido en estos bichos, ¿no? Entonces, a un nivel de glitch se me ocurre, porque es algo que estoy pensando en este momento, se me ocurre que a un nivel de poesía, lo que ellos intentaron representar, o si tú nos puedes dar un ejemplo de otros objetos de poesía glitchada, siento que ujú, intentan hacer esta resonancia poética, ¿no? Que también podríamos hablar de ello. O sea, una resonancia poética en un espacio de glitch. O sea, cómo analizar estos aspectos. Y claramente aquí, bueno, tendríamos que siempre volver a esta parte del texto, ¿no? Porque en este caso son textos muy potentes los que tienen ellos. Y también tratar de ver cómo también las herramientas digitales quizás en algún punto pueden ser limitantes para expresar esta resonancia poética, ¿no? Quizás ellos tenían una idea completamente, no sé, distinta o nosotros, ¿no? Que también me gustaría escuchar si hay por ahí en el aula algún creador y dijeras, bueno, si yo quiero hacer un poema con una resonancia poética enfocada a, no sé, ¿no? ¿Qué se me ocurre, ¿no? A sonidos de la naturaleza, ¿no? Con una poética del glitch, ¿cómo podría hacerlo? La distorsión, por ejemplo, del sonido de un río, ¿no? La distorsión, por ejemplo, de sonidos del universo, ¿no? Que ahora están como todos explorando, los hoyos negros y estas cosas. Entonces, se me ocurre más como pensar en eso como una resonancia, es lo que me viene a la mente. Y también pensar en estas diferentes conciencias de los personajes en esta obra. No sé si alguien más por ahí tenga, que nos gustaría escucharlos a ustedes también. ¿Quieres dar los poemas que han hecho? Sí, exacto. Dale. Si hay por ahí algún creador también, sería muy bueno. Ah, pues todos han sido creadores esta semana, porque todos Perfecto. poemas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gustó? ¿Conocían la literatura electrónica? ¿Es la primera vez que escuchan de ella? ¿O habían leído cosas que quizás ustedes no sabían que era literatura electrónica y quizás ahora recuerdan, ¿no? Bueno, leí este texto o interactué. Hay gente por ahí quizás interesada en videojuegos, Ajá. Sí, claro. ¿no? ¿No? Sí, eso parece fascinante. O sea, y pensar, Hola. Genial. Sí, ¿se Hola. escucha? A ver, un Sí. momentito. Si quieres acercarte un poco, oh, Greg, no sé. No, está bien, puedo escuchar. Ujú. ¿Sí? Ok. sí, sí, sí. A ver. Ah, no, o sea, fascinante la presentación. Ah, yo había tenido muy poca experiencia con esa producción digital de literatura, o sea, no la digitalización de textos, sino la producción de textos, o sea, Ujú. usando código producido de manera no artística, me parece como algo muy vanguardista. Personalmente me pregunto si no se conectara un poco con el futurismo, Mm, o sea, que surge de otra época fascista, o sea, donde hay una fascinación con la máquina y, Claro, ¿no? correcto. Pero a un nivel conceptual súper interesante y también me hace pensar en
el concepto de González Echevarría, de que varias formas de literatura comienzan como parodia de los discursos dominantes, o sea, de su época. Así que, Ujú. no, fascinante. Pero mi pregunta sería, o sea, al final de tu presentación mencionas, o sea, ¿qué pasa con el yo lírico ahora? A mí no me parece que es la pregunta. Mi pregunta para ti es, o sea, ¿dónde encaja la cuestión de sonido o de memoria? O sea, si pensamos en la poesía antes de la época romántica, donde pertenece a todo el mundo. En otra presentación aprendimos sobre la poesía como algo que pertenece a un pueblo. O sea, que la gente aprende a cantar. ¿Qué se puede cantar aquí? O sea, y si quizás no sea tan importante la oralidad como un componente de la poesía, o el por qué. O sea, el concepto es súper interesante, pero es muy claro al leer poesía chilena de los años 10, o sea, donde se escribe de los mineros, y aquí hay que tener máquinas o aparatos, o sea, compuestos por elementos minados por niños, o sea los aparatos que creemos que son mágicos, ¿no? Pero mi pregunta realmente sería, en tu opinión, o sea, cómo encaja la cuestión de la memoria o de lo oral, además de, o sea, me parece que necesita un lector como en el videojuego, o sea, hay una especie de preparación o de cierta expectativa o cierto tipo de jugador, o sea, un jugador que Ujú, sepa muy bien lo que es un juego de aventuras o lo que sea. ujú. Entonces, no sé, o sea, para ti, ¿cómo encaja o cómo sugiere otro concepto de la poesía? O sea, si la poesía no comienza como nota en la garganta, ¿dónde comienza esta poesía? ¿No? Que es muy mala pregunta, perdón, pero No, no, porque fascinante la podemos, presentación. no, Ya, podemos discutir, porque, por ejemplo, una de las preguntas que más me han hecho es, ¿quién lee este tipo de literatura? También se ha dicho que es una literatura muy elitista, también se ha dicho que es una literatura, pues, que finalmente no va a prevalecer, ¿no? Entonces, son cuestiones importantes porque, digo, ahora he mostrado muy pocas obras, pero ya ustedes tendrán tiempo de navegar por las antologías. Entonces, hay también obras que hacen un gran énfasis en la oralidad. Ujú. Ahora, también tenemos que recordar que finalmente esta función poética en las obras de literatura electrónica tiene diferentes matices. En este caso, al hablar de poéticas digitales, a mucha gente le puede parecer, y hay bastantes personas y críticos que no consideran que una obra u otra es lo suficientemente poética, para ser llamado poesía digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que han hecho es hacer análisis de estos aspectos literarios en las diferentes obras y muchos artistas, de hecho, recurren a poemas ya escritos, ¿no? O sea, se me ocurre, y voy a pasar a Andrea a varios. Por ejemplo, cómo hacer una reescritura de, en este caso, no sé, que acabamos de ver Neruda, o cómo hacer una reescritura de César Vallejo, o cómo hacer una reescritura de Silvia Plath, ¿no? Cómo hacer una reescritura de Baudelaire en cuestiones de poética digital. Y entonces ahí viene el reto para los creadores de decir, bueno, si tengo estos versos, ¿cómo podría yo hacer una transmediación? ¿Cómo podría hacer yo cómo podría yo proporcionar una nueva lectura si añado o si experimento con herramientas digitales a un poema tan canónico como X, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde las cosas se empiezan a poner más complejas y más interesantes, porque finalmente esta voz poética, algunas personas pueden encontrarla o no, ¿no? Algunas personas pueden decir, no, 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 finalmente esto es puras cuestiones, esto del glitch, ¿no? Es puras cuestiones digitales y yo no veo la poesía.
si mi concepto de poesía está basado en tal, ¿no? Yo aquí veo que finalmente colores que se mueven y cosas que cambian, pero me hace falta esa textura, ese corazón poético de las obras. Entonces, pienso que también tenemos que considerar que, bueno, la literatura electrónica es bastante joven, ¿no? Entonces, en ningún momento, y esto sí es algo que hay que subrayar y tener en cuenta, simplemente es diferente, pero en ningún momento y en un punto se pensó que venía a reemplazar la literatura y estas cosas. De hecho, hay un artículo muy bueno El final de los libros, que se llama esto, ¿no? Creo que lo publicaron en The New York Times, no recuerdo que es el final de los libros porque viene lo digital y bueno, estamos hoy en día en un 2024 y eso no es cierto, al contrario, el libro sigue siendo tecnología y muchos artistas de literatura electrónica se basan en el libro impreso para hacer sus creaciones, ¿no? Entonces creo que es algo bastante complejo y hay que seguir pensando y también haciendo estudios comparativos de diferentes obras, ¿no? Porque, por ejemplo, podíamos pensar en cómo se representa esta voz poética en una obra de literatura digital chilena en comparación con una obra de literatura digital, no sé, mexicana, o por ejemplo, ustedes que hay muchas literaturas chicanas, ¿no? Que también se está hablando de poesía digital chicana, o sea, ¿qué está pasando con todo eso, no? Y yo encuentro que en esa parte hubiese sido buenísimo que estuviera Sara, o sea, ¿qué opinaría ella de, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinaría ella de estas creaciones? Ella que finalmente es una creadora tan reconocida de literatura impresa, de poesía y todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo vería, cómo podríamos hacer yo creo que se me ocurre, doctora Andrea, un panel, ¿no? De poner a poesía contra poesía, ¿no? Para hacerlo un poco interesante, pero no contra, sino para este diálogo, ¿no? Finalmente, dos personas expertas en este campo con visiones diferentes. Ujú. Genial, me deja pensando. Ujú. Ajá, allá tenemos otros. Bueno, no, pregunta no. Quería agradecer Hola, buenas tardes. Noelia, hola, no sé si me ves. No, creo que no. No, pero aquí Hola, estamos. ¿cómo estás? No, que muy emocionante tenerte aquí para nosotros que te conocimos en San Luis Potosí. Algunas de las estudiantes que estuvieron con nosotros están aquí también, así que pues te agradezco muchísimo que hayas venido y muy interesante todo lo que nos propones. Gracias a ustedes. Hay que pensar, ¿no? Hay que mirar cómo escuchar un poco más a estas nuevas generaciones que al fin y al cabo son los productores de cultura, ¿no? Ujú, ujú, correcto. Bueno, Sí, a mí estas generaciones me interesan muchísimo y es siempre porque aprendes de ellos muchísimo. Finalmente ustedes tienen otras destrezas, o sea, la gente que oscila entre los 18, 24, 25 años, o sea, han crecido ustedes con otras destrezas de lectura que finalmente nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, que tuvimos que aprender a la par y un poco rápido ahí. Y también es muy interesante para cerrar, también puedo decirles que hoy en día se hacen casos de estudio, es decir, imaginen que todos los que están en esta aula, en la que yo veo ahora en pantalla, estuviesen leyendo tres obras específicas de literatura electrónica y después la investigación fuese en cómo la recepción y la cognición de su lectura varía, ¿no? De persona en persona y cómo sin saber, dicen, bueno, quizás esta obra tal estudiante la leyó de tal manera, tal estudiante la leyó de otra, y después hacer un pequeño comentario crítico, ¿no? A la antigua, como dicen hoy, ¿no? En el ordenador, ¿no? O escrito, y ver cómo las percepciones son distintas entre los estudiantes. Ujú. Noelia, buenos días. Soy la profesora Barrero y te quería preguntar Muy buenos días. varias cosas. ¿Me escuchas? No me escucho. Sí, Sí, sí. Oh, sí me escuchas. Ok. Al principio de tu presentación citaste a una autora, Cossack, creo que es la más contemporánea, y esta mujer o hombre, no sé, dice que este nuevo género de literatura digital ujú, básicamente se centra en el por, desde y hacia dispositivos electrónicos, básicamente, si entendí bien su definición. Y eso me hace pensar que todo eso, desde el por hacia el hacia,
es lo que hoy se constituye como inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, Correcto. hice el ejercicio en mi mente de escribir un Lo estoy prompt. poniendo para aquellos. Ujú, ujú. Hice el ejercicio mentalmente, no lo he hecho en realidad, pero mentalmente hice el ejercicio de escribir un prompt en ChatGPT, por ejemplo, Ajá. Muy y bien, le dije genial. al ordenador un prompt, ¿no? Con mi visión, yo soy la autora del prompt y quiero que escriba un poema sobre una noche oscura, ¿verdad? Ujú, Y le digo a este sistema de inteligencia artificial que me dé 3 estrofas con rimas perfectas en la segunda línea y en la cuarta línea. Y luego ujú. este generador de inteligencia artificial me genera un poema con todas las condiciones que yo le di. Si pensamos en el poema que ChatGPT me genera, va a cumplir todas las normas, es lo que yo pienso, que dice Simanowski. Ujú. Hay conectividad, no hay linealidad, es multimediático, es performativo porque yo puedo pasar ese poema a un panorama de realidad virtual, por ejemplo, y Ujú. eh, es transcultural porque yo estoy aquí, yo soy una persona, soy una humana y él es un robot, tenemos culturas diferentes Mm, y puede haber un impacto en el lector y él como agente escribiendo el poema. Yo sigo pensando que eso no es literatura porque tengo una visión muy conservadora. Yo quiero saber tú qué piensas. Ok, mira, a ver, estaba compartiendo lo que citabas por si alguien estaba sí. por ahí pensando la definición de Cossack y también lo de Simanovsky. Entonces, a ver, has dicho, bueno, durante esta clase me fui finalmente a ver esto de ChatGPT y hice una experimentación. Entonces, tú imagina que lo que tú has hecho en bueno, no sé, 4 o 5 minutos, ahora con estas nuevas herramientas, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿En dónde vamos a poner esta nueva generación de obras de literatura electrónica si finalmente venimos discutiendo durante 15, 20 años de quién es el autor, autores colaborativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este autor, y volviendo a lo del texto autor, qué pasa cuando este código ya no únicamente es un código que un humano está escribiendo, ¿no? Que un humano está generando? ¿Qué pasa cuando hay otro ente, que en este caso sería este chat, ¿no? Lo que hay detrás de él? ¿Qué pasa cuando él se convierte en coautor? Porque si te das cuenta, fue tu coautor, ¿cierto? Claro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Y esas de las discusiones, lo que acabas de decir, yo creo que son de las discusiones que se van a tener en los próximos años. Bueno, no sé cuánto va a durar esto, porque quizás va a venir otra cosa todavía más que nos ponga ahí a debatir, ¿no? Entonces, tienes un coautor y tú has generado algo que claramente tiene una velocidad distinta, ¿no? A lo que se hacía, te puedo decir, incluso hace 2, 3 años. Ujú. Entonces, como tú dices, cumple con todas estas características propuestas por Simanovsky ya en un viejo 2010, creo, ¿no? Que fue lo que cité. Pero ¿qué pasaría si aún con este coautor de ChatGPT y con esta coautora humana, ¿no? ¿Qué pasaría al momento de hacer este análisis de dónde están los aspectos literarios? ¿Qué tan literaria es esta obra? Que quizás sería muy bueno que ya después la compartieras con ellos, ¿no? Y decir, bueno, finalmente, si nos regimos por esto, cumple con A, B, C, D, pero aún para mí, como coautora humana, vamos a decirlo, sigue sin cumplir con este concepto de literatura con el cual yo me formé, porque finalmente todos tenemos una formación, todos tenemos un bagaje literario, un bagaje cultural ya establecido, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Ujú. completamente. Entonces, ¿qué pasaría? Y yo creo que ahí vendría en donde nuevamente va a haber varias creaciones, me ha gustado mucho que has hecho ese ejercicio, porque va a haber varias creaciones que se van a crear con inteligencias artificiales variadas, ¿no? Otros con otro tipo de cosas que verán, como lo que mencioné de Sora, que nos llegaron algunas creaciones creadas ahí. ¿Y cómo las vas a catalogar? O sea, ¿quién va a decir si son literatura digital o no, no?
Entonces, volvemos a esta cuestión de la evolución. Yo también soy muy, no sé, también tengo mucho cuidado porque, por ejemplo, para mí los memes, ¿no? Que le gustan tanto a la gente y que algunos estudiosos los catalogan como literatura digital, para mí no lo son porque les faltan esos aspectos literarios. Pero he tenido discusiones con gente que me dice, pero cumple con todas las categorías, ¿no? Si nos enmarcamos, si nos enfrascamos en este marco teórico o varios marcos teóricos, y no sé ustedes qué opinan, por ejemplo, ¿para ustedes un meme sería literatura digital? ¿Un meme? Yo creo que sí, para mí sí. A ver, Gele, y así hacemos discusión. ¿Y por qué, doctora Andrea? O sea, usted vería ahí, No, porque porque yo esa creo parte que interesante, ¿no? Los siempre diferentes hay, juicios. claro. No, yo creo que sí hay. ¿Dónde es donde tú ves que no, el meme no cumple con todo lo de literatura? Porque hay incluso Para mí, transformación del lenguaje en el meme. correcto. Una transformación del lenguaje, hay traducción, hay, no sé, para mí sí puede ser. A mí se me hace, no sé, me falta la interactividad muchísimo, La ¿no? Al interactividad. momento de lectura, quizás a mí lo que me hace ruido, ¿no? Y está ya, o sea, ya están ejemplos de meme, y en las antologías, ¿no? Ha habido una discusión entre expertos, y entonces a mí me falta como esta, o sea, lo siento, o quizás podríamos definirlo, doctora Andrea, como un género de literatura electrónica instantáneo, ¿no? Ya está, se acabó, Instantáneo. ¿no? Y está, y ves tan, no sé, ¿cómo decirlo? Que aunque falten estas partes de interacción o de manipulación, o que finalmente no haya una lectura tan prolongada, ¿no? Para construir el sentido, pero quizás sea de esas instantáneas, ¿no? Que digas, bueno, esto, si puedo yo hacer un análisis tal de este Mimi, ¿no? Entonces podría ser literatura digital. Y es una de las grandes discusiones. Ah, otra discusión, por ejemplo, que era esa ya data de 15 años, era lo de los blogs, ¿no? Porque Mm. antes, bueno, un blog y eso, no sé qué, las blog novelas, ¿no? Y de repente dijeron, claro, porque ahí hay una estructura y hay además que son cosas que se van elaborando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y entonces siento que también son estos nuevos géneros que nos ponen a nosotros como críticos y estudiosos a replantearnos, ¿no? A repensar, a ser abiertos, a encontrarnos a medio camino también, ¿no? Porque es uno de los peligros de crear definiciones y de hacer estructuras y marcos teóricos y metodologías al hacer estudios de objetos culturales digitales, porque finalmente es lo que pasa, que escribes y de repente viene otra tecnología que destruye completamente tu argumento, ¿no? Que seguramente lo veremos en los próximos años. Pero no sé, los demás qué opinan. Si ustedes, después de esta presentación, si ustedes ven o tienen algún mimi favorito, ¿cómo es esto? ¿Catalogarían? ¿Catalogarían como literatura? Catalogaría. Yo estoy pensando en el Lo meme logré. este de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, ay, me ha dejado mi novio, lo odio, es un, no sé, es un miserable. Y dice, no, pero Sor Juana, no puedes decir eso. Entonces dice, hombres necios, bueno, entonces pongan hombres necios que acosáis a la mujer sin razón, ¿no? Entonces, hay parodia, hay reinterpretación, Ajá. hay interactividad. Bueno, yo sí creo que hay una reinterpretación y hay una creación literaria. Claro, pero si te pones a pensar, a ti te transforma, hay transformabilidad en ese meme, porque tú tienes el conocimiento a priori. Claro. Te parece cómico porque sabes perfectamente quién es Sor Juana y conoces el poema Hombres Necios, ¿verdad? Pero si no conocieras esa parte, creo que no sería cómico para ti, no habría transformación de tu parte. Y eso me parece que es lo que pasa con literaturas digitales. Yo no soy una experta en lenguaje de programación, por ejemplo. No conozco Python, por ejemplo. No conozco ese lenguaje. No soy bilingüe en lenguajes digitales. Por lo tanto, a mí no me llegan de la forma que me llegaría un texto escrito, ¿verdad? Quizás porque no conozco ese ámbito.
si yo fuera una experta en inteligencia artificial, quizás eso sería arte para mí, Yo creo pero que no lo es. tenemos que ir hacia, o sea, incluso la cabra Oh, qué interesante. o la llama de hola que hace, ¿no? Que lo escriben. Ustedes han mandado ese meme es una llama, una cabra que está así como, hola, ¿qué hace? ¿No? Y recrea y a veces lo escribe mal, ¿no? Pero para mí sí puede ser literatura. Y sí es llevar, es literatura popular, es literatura, pero puede llegar a ser esa conexión. Y yo No tienes contexto. no tengo contexto ni nada. Solo conozco hola, ¿qué haces? ¿No? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué hace? Y lo escriben sin H y lo escriben con Z, pero bueno, entramos de tu historia. No, No sé. no, pero es muy interesante porque es de los de las preguntas más grandes y siempre en todas las conferencias todo el mundo, bueno, nos estamos ahí intercambiando, ¿no? Discutiendo, porque finalmente pues todos venimos. Otra cosa importante que quizás hay que notar aquí es que todos venimos de diferentes formaciones, ¿no? Hay gente en comunicación, hay gente en diseño gráfico, hay ingenieros en sistemas. En mi caso es una formación 100% literaria, ¿no? Desde licenciatura. Entonces también es muy enriquecedor pensar en que estamos en épocas, en momentos, en instantes, ¿no? De transdisciplina, ¿no? Entonces, para entender estos objetos tan complejos con los que estamos lidiando hoy en día, ¿no? Y de los que estamos rodeados, pues hay que ponerse así como yo, estas gafas de la transdisciplina, ¿no? Para poder entender, ¿no? Y eso es bien importante y por ejemplo, sí hemos tenido discusiones, ya me pasarán estos mimis también para que yo pueda también verlos, ¿no? Y también estar dispuestos a aprender del otro y también que estas es como lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes poner, bueno, vamos a leer tal cuento, no sé, se me ocurre, o tal poema de Rubén Darío, y claramente habrá diferentes perspectivas, ¿no? Habrá diferentes perspectivas de lectura, o también habrá cosas hubiéramos tenido muy bien tener a Sara aquí, habrá cosas, por ejemplo, de poesía, de que digas, ¿y qué pasa con este poema que el comité editorial decidió que no era poema, ¿no? Y que finalmente es eso, ¿no? Y mucha gente que anda buscando dónde publicarse porque un comité editorial decidió que esto no era un poema cuando ese poeta, ¿no? Ya se dice a sí mismo poeta y dijo que esto era un poema. Entonces, sí, es muy interesante. Me encanta esta conversación. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque también yo aprendo de ustedes. Muchísimas gracias. Una pregunta más, Noelia. No es pregunta más que comentario, pero la doctora López Muchísimas ha pedido gracias. escribir poemas sobre nuestros nombres y para mí fue bastante difícil trasladar, o sea, pensamiento a palabra y viendo su presentación creo que se me hubiera hecho más fácil integrar, o sea, imágenes y también audio para crear este poema. Me pareció bien interesante su presentación. Muchas gracias. Sí, No, a ustedes. Muchísimas gracias. ¿La otra? ¿No? Se me ocurre para esta creación de los nombres que quizás, dependiendo de los nombres, porque si entendí bien, tenían que crear un poema con su nombre, ¿no? Ajá, un acróstico. Y también se me hace muy interesante pensar ahí, por ejemplo, pueden hacer juego de sonidos, ¿no? Y también si hacen un poquito de juego visual con las letras, hacerlo a la inversa, ¿no? Podrías leer como tu nombre al revés y todas estas cosas que son experimentaciones con poesías visuales impresas que se dan finalmente. Y pensaré en algunos otros ejemplos y los voy a compartir con la doctora Constancia, con la doctora Andrea, para que puedan ustedes tenerlos. Muy bien. Bueno, pues sin más, le damos un aplauso. Bravo, gracias a ustedes. Gracias. A través del tiempo y del espacio, ¿verdad? No, Recuerden. perdonen, en verdad, yo vivía en otro tiempo y en otro espacio, pero llegué. Muy bien. Recuerden, hoy en la noche hay película, mañana nos vemos en el Ogier Gardens también para sus presentaciones y open mic. Muchas gracias. Hasta luego.
Ah, espera, ¿nos tomamos una foto? A ver. Vente ahí, yo la tomo. Sí. Ah, ya se fue. No, yo ya tomé Bueno, fotos. no pasa nada. Ya se Pero fue. ponte ahí con los estudiantes. Pero yo la ya tomo. se fue. Pero no importa. Déjame dejar de grabar. Dale, ponte.